Muy bien, para la tercera charla tendremos una explicación de cómo el manifiesto de la gastronomía enuncia los principios prácticos que sirven de guía a empresas y profesionales gastronómicos y a diversos actores en general para la elaboración de recetas tradicionales, innovadoras, balanceadas y rentables utilizando ingredientes locales y plantas comestibles nativas de Costa Rica. La conferencia El manifiesto de la gastronomía costarricense sostenible y saludable como guía para la creación. Escucharemos a don Alfredo Echeverría, quien es el presidente del Club de la Gastronomía Epicúrea y director del grupo HRS Consultores Hoteleros y Gastronómicos. Además es miembro del Comité Ejecutivo del Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de la hospitalidad y la gastronomía en países como España, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. Fue instructor corporativo de Hilton International para América Latina, es director del grupo HRS Consultores y Gastronómicos, que es empresa asesora que opera en el país para Costa Rica, el Caribe y Centroamérica principalmente. Desarrolla un activo programa anual de cursos prácticos y asesorías puntuales al sector en diferentes campos y ha capacitado a más de 10,000 personas en los últimos 15 años. Fue columnista del periódico La República por 10 años y es contribuyente de varias publicaciones profesionales. Es asesor, además, activo de la Cámara Costarricense de Restaurantes. Es también miembro del comité fundador del Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable, iniciativa que lanza conjuntamente con el ICT, CACORE y el INVIO, del cual fue el proponente. Le recordamos también que al final pues podemos hacer una pequeña sesión de preguntas, como lo hemos estado haciendo más de manera práctica, ¿verdad? En las anteriores, eso es magnífico, pero si no nos diera tiempo, pues también tiene la posibilidad de hacerla de manera escrita y cualquiera de nuestros compañeros edecanes, ellos se van a acercar a recoger sus consultas. Si no nos da tiempo de evacuarlas aquí, se las estaremos evacuando vía correo electrónico. Aquí tengo el apuntador, don Alfredo. Les pido que por favor le demos la bienvenida a don Alfredo. Muy buenas amigos y amigas. No da, o sea, la expresión de felicidad de seguir, como decía doña Patricia, viéndonos en estos foros y inspirado por doña Tania y doña Patricia, que mucho de lo que voy a apuntar acá ya ellos la mencionaron con mucho acierto. Quizá debería de decir que hagamos el futuro. En la anterior presentación, en el evento pasado, quisiera nada más preguntar, ¿quiénes de los que estaban presentes estuvieron o quiénes no estuvieron en el evento pasado? ¿Si pueden levantar la mano? Los que no, para tener una idea de, ok, tenemos prácticamente la mitad, más o menos, y lo digo porque a veces, paciencia a los que estuvieron, porque vamos a ver de una y otra vez mismos conceptos, como que a veces, pero en aras de ayudarle y de continuar hablando sobre el tema y unir a los que quizá no se han unido hasta ahora. Entonces, pues les quería decir a los que sí estuvieron un poco de paciencia con esto, pero una de las cosas que creemos firmemente que tenemos que hacer es ser firmes en continuar hablando de los mismos preceptos y enriqueciéndonos cada vez más con aportes como los de doña Patricia y doña Tania, que vienen de campos ajenos a los nuestros. Hablo de la gastronomía, hablo de las empresas, hablo de la actividad, digamos, productiva, operativa, que nos ayuda mucho a entender cada vez más nuestra responsabilidad. Entonces,
En el evento pasado, al principio hice una reflexión, quizá un poco filosófica, y es en qué momentos nosotros, o sea, la humanidad, nos equivocamos. ¿Cuándo fue? Mirando retrospectivamente. ¿Cuándo fue que nos equivocamos? Nosotros como cultura venimos con una inercia. Traemos un montón de patrones de todo lo que viene desde los tiempos de la colonia, el efecto de la globalización que hace que se agreguen otras cosas en la receta que comenzamos a tomar como propias. Pero ¿en qué momento nos equivocamos en hacer cosas que más bien nos afectan? Claro, revertir ese proceso tiene un costo económico tremendamente inmenso. O sea, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado hablar de la acrilamida. Probablemente doña Patricia, mucho, ¿verdad? Hay mucho en los medios. Si ustedes entran a ver acrilamida en internet, van a encontrarse tanto en pro o en contra de las teorías y todo esto, pero lo que sí es cierto es que en el año 2000 en Suecia hicieron un estudio donde hicieron un análisis estaban haciendo una investigación y de pronto descubrieron en la sangre de estos 150 suecos esta cosa que solo lo habían visto en el cemento o en materiales de construcción. Entonces fueron a preguntarles, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo está esto en la sangre de esta gente? Y comenzaron a preguntarle, bueno, ¿y ustedes qué comen? ¿Qué es lo que están comiendo? Entonces llegaron a entender que había un alto consumo de carbohidratos, de papas, carbohidratos, no, papas fritas. Y entonces fueron a la papa y descubrieron que a la hora de freír la papa a ciertas temperaturas, y esto sucede con muchos almidones, se genera esta reacción que forma la acrilamida. Y doña Patricia después pues, puede darnos una lección sobre esto de la nutrición de la Universidad de Costa Rica. Lo cierto es que el abogado del estado de California, muy de avanzada en en Estados Unidos, como estado, promulga esta ley que pide que todas las bolsas de papas tengan una nota que diga que es potencialmente peligroso para la salud. Si ustedes observan el consumo de papas en Estados Unidos y lo que representa para la economía de Estados Unidos, es absolutamente impresionante. Consecuentemente, tenía un efecto político, económico, que no tardó en manifestarse, interviniendo grandes corporaciones y grandes compañías de relaciones públicas que pasaron a una campaña, que es lo que hacen usualmente, desprestigiando estudios muy serios, y entonces llega el momento donde uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Si esto no era que era malo, ahora sí resulta que no es tan malo, entonces ahora ya no sé, de algo nos tenemos que morir, dice la gente. Y seguimos con una práctica que es nociva. En los estudios de específicamente la acrilamida, y no quiero hacer la intervención de la acrilamida, pero estamos hablando de la información, se detecta que en los ratones una concentración alta de acrilamida produce cáncer. Obviamente hay estudios que desvirtúan esto, ¿verdad? Obviamente como reacción A, y hay todo un tema en internet. Hablando con el embajador de Costa Rica en Washington, que le pregunté que si podía mencionar que tuvimos esta conversación, y esto fue anteayer, me dice el señor Macaya, don Román Macaya, que viene de la Universidad de Costa Rica también, es un bioquímico, me decía, cuando le dije que lo estaba mencionando a él, diciendo que el 50% del conocimiento humano se ha generado en los últimos 2 años, y repito, el 50% de todo el conocimiento de la humanidad en este momento se ha generado en los últimos 2 años.
Entonces, conversando con él anteayer, le decía, bueno, ¿y entonces qué va a pasar dentro de dos años más? O sea, ya esto va a ser es exponencial. Y me dice, ¿y te tengo algo más? Y le digo, ajá. Bueno, resulta que la tesis, y si hay algún doctor aquí, quizá lo que voy a decir, quizá lo va a rechazar, porque por esa misma inercia. En Harvard, a un doctor que es Harvard, que sacó con la teoría, me dice don Román, lo sacaron de Harvard, porque lo que dijo fue tan revolucionario que estaba moviendo los cimientos de toda la economía. Si estamos hablando de cuántas personas padecen en Estados Unidos de problemas de colesterol del corazón, y todas las farmacéuticas y todo lo que significa ese negocio, ¿verdad? Con la tesis de que el colesterol malo y el colesterol bueno. Entonces, en síntesis dice, el asunto del colesterol no hay tal. Lo que dice es, y un libro que le pedí que me lo mandara para compartirlo con ustedes, sobre un estudio sobre de que hay una sustancia, hay un elemento que es lo que hace casualmente que dispare el asunto, que se monta como un bus encima del colesterol para producir lo que está produciendo. Entonces, con el consumo me dijo, de ácido fólico, el consumo de vitamina B, B12 y B otra, con esos tres elementos, se reduce drásticamente la presencia de este elemento que se sube en efecto al colesterol. No está diciendo, el asunto es que el colesterol no es necesariamente el problema, sino es otra cosa que tiene que ver también con lo que nosotros comemos. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que nos trae ahora? Bueno, el manifiesto, que lo llamamos así, debo decir que es el resultado de un trabajo de muchas cabezas pensantes, que decíamos, bueno, con todo este resultado de los talleres que se hicieron, de más o menos 100 personas, donde muchos de ustedes estuvieron presentes, o varios de ustedes, que produjo los ejes estratégicos del plan, había que de alguna manera crear un instrumento que ayudara a la parte productiva, a las personas que van a crear o vamos a crear recetas en los restaurantes, alguna guía que fuera algo práctico, que los inspirara. Obviamente esto es materia de estudio y tiene terminología que una persona que los tome así nomás no necesariamente va a interpretar. La razón entonces de traerlo hoy aquí es a mostrarles lo que se llama el manifiesto del plan de la gastronomía costarricense sostenible y saludable como guía para pensar y mirar el futuro, no como algo abstracto, sino crear el futuro. Y cuando decía que a dónde fue que nos equivocamos, podemos mirar al futuro y traer el futuro al presente y ver qué es lo que tenemos que estar haciendo en este momento, por ejemplo, para convertir, como decía doña Patricia, y es que es tan rico todo lo que dijo, no solo desde el punto de vista de la comida, sino del fondo, la tortilla. Y decía la otra Patricia, que parece que se ponen de acuerdo a veces en algunos comentarios, pero es que coinciden, en el tema del pan, del trigo. El trigo eminentemente nos lo presenta Europa y viene y hay una cultura al respecto al pan, pero preguntémonos si deberíamos estar comiendo pan en las cantidades que estamos comiendo y qué nos trae el pan a nuestro sistema, y por qué no deberíamos estar comiendo tortilla en lugar de pan. Claro, hablábamos de investigación, que hace falta más investigación, pero también hace falta más decisión de parte nuestra de hacer lo que quizá es doloroso hasta cierto punto, porque significa desprenderse de ciertas costumbres que vienen dadas por nuestra formación. Entonces sí es doloroso, porque implica mirar aquello quizá no con la cabeza con la que la tradición de la costumbre nuestra nos hace verlo. Entonces sí, que rico un pan con mantequilla y pensamos en los diferentes panes y viene todo aquello,
pero ¿por qué no? Qué rica una extraordinaria, noble y digna tortilla. ¿Y cuánto nos genera desde el punto de vista nutricional versus el pan? Entonces, no me acuerdo cómo funcionaba esto, pero me imagino que debe ser por aquí. Entonces, el manifiesto, decía, es un producto de un grupo que dijimos tenemos que resumir esto y hay un manifiesto, la palabra manifiesto, manifiesto de Mao Tse-tung, y el manifiesto, etcétera, etcétera, etcétera. Resume la filosofía, básicamente. Nos lleva a pensar y decir, bueno, desde el punto de vista, decía, de los restaurantes, y es lo que tenemos que, digamos, entiéndase que esto es una primera entrega, ya ustedes quizá lo han visto, pero no ha sido hasta el momento motivo de estudio o de análisis. Hablo específicamente de este instrumento que se llama manifiesto, que está vivo, obviamente puede cambiarse, puede mejorarse, puede integrarse con los resultados de la interacción que se provoca con todas estas cabezas pensantes juntas. El primer punto del manifiesto es exaltar por medio de la gastronomía los valores que nos dan identidad nacional y nos diferencian como país a nivel internacional. Y vuelvo de nuevo a doña Patricia Cedo. O sea, ¿cuáles son estos valores y esta identidad? Entonces, obviamente tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa esto, cómo se come. Entonces, doña Patricia aporta definiciones de identidad y coincidimos en todo, o sea, en todo, es que no hay palabras. O sea, hablamos de nuestra vocación hacia la sostenibilidad como país. O sea, esa es una diferenciación clarísima de Costa Rica con respecto a otros países. O sea, no hay duda, Costa Rica es líder indiscutible en esto, a pesar de que internamente sabemos que estamos cometiendo pecados capitales, como por ejemplo la contaminación de nuestros ríos, ¿verdad? Que es un flujo impresionante y que el Golfo de Nicoya se está muriendo, ¿verdad? Con esta cosa horrorosa que echamos todos los días a nuestras aceras y a nuestros ríos, y va para allá, ¿verdad? Todo ese plástico y todas esas cosas que están cayendo en el Golfo de Nicoya, parte del tratamiento de las aguas y todo. La diversidad biológica, hablaba doña Patricia también del libro que un día cayó en nuestras manos y dijo, wow, es la plataforma científica que necesitábamos nosotros para poder dar pasos firmes en el futuro, porque ahora sí sabemos cómo hablar de estos ingredientes, que en este caso son plantas. Y doña Patricia también mencionó la pesca, y vamos a hablar también de los pescados. Pero la diversidad biológica no solamente estamos hablando de plantas, estamos hablando de la riqueza que tenemos, la corta distancia entre microclimas. Esto nos da logísticamente aquí hay productores de Oapen, nuestro amigo allá de Limón, que produce cacao, nuestro amigo por allá del Poás, quesos por acá, allá sí, estábamos conversando, y de Poás a Santa Rosa, en Limón, ¿cuánto se tarda en llegar? O sea, prácticamente nada si lo comparamos con otros países. Tenemos un ejemplo aquí si hablamos de Perú, de ir de Arequipa a Lima, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 11 horas, y lo mejor es irse en avión, porque seguro los caminos son bastante, en fin, nosotros tenemos esa facilidad que nos ayuda a ponernos en contacto, a ver, y después, bueno, la diversidad que hablábamos. Son características, aparte de las otras mencionadas, aparte de la diversidad étnica que produce, obviamente, una herencia cultural gastronómica. 2. Valorizar el conjunto de comidas y bebidas que se utilizan en el contexto cotidiano y festivo.
con los cuales la población costarricense muestra identidad y se diferencia de otros grupos. Ok, aquí tenemos varias palabras. Valorizar el conjunto de comidas y bebidas que se utilizan en el contexto cotidiano y festivo. De nuevo, doña Patricia mencionó estos dos términos, cotidiano y festivo. Sin embargo, nosotros, vamos de nuevo, tenemos que hacer este estudio, este análisis, para nosotros creérnoslo, como decía don Jorge, tenemos que creérnoslo y mirar nuestras cosas con mayor respeto y mayor dignidad. ¿Perdón? Y más valor. Es como comenzar a querernos nosotros mismos. Creo que nosotros tenemos que hacer un estudio más bien sociológico del costarricense y saber por qué somos lo que somos, por qué acostumbramos a tener expresiones, por qué somos tan fáciles de influenciar por culturas y estímulos, y estamos en riesgo, yo no estoy en contra de la globalización, pero sí definitivamente estamos en riesgo por la increíble, masiva y extraordinaria influencia diaria y constante de patrones. Obviamente, vamos a ver, lo que sí definitivamente tenemos que tener cuidado es de la homogeneización del gusto, de que al final de cuentas seamos todo igual y el mundo se convierta en una sola cosa, perdiendo lo que obviamente está en juego. Entonces, hablamos en esta revitalización de revitalizar, no de rescatar, por respeto a las personas que en nuestro país continúan honrando las tradiciones, porque las tradiciones están vivas. Lo que pasa es que no están necesariamente en la gran área metropolitana y nosotros no podemos, algo que repetimos una y otra vez, decir de una forma soberbia que solo porque nosotros no lo estamos viviendo, otros no lo están viviendo. Que sí, la frecuencia es mayor, y como hablaba con una colega de un restaurante en Mar Azul, en la zona del Pacífico, de Caldera, estábamos teniendo una conversación con la propietaria y decíamos, caramba, hay que tener cuidado con lo que viene, porque lo que viene es tremendamente fuerte. Además, ya está aquí, ya no es que viene, está. Vean, y no tenemos esto no es ningún movimiento xenofóbico, lo repito de una y otra vez. Y lo repito porque la Cámara de Restaurantes obviamente es cámara que representa a restaurantes de diferentes tipos, como cuando hablamos de gastronomía, hablamos de la gastronomía de Costa Rica, no solamente hablamos de la gastronomía costarricense. Hablo de la gastronomía, cuando hablamos de la gastronomía, es la gastronomía que se está dando en Costa Rica. Y a esto incluimos a todas las manifestaciones gastronómicas que, si no están haciendo lo que tienen que estar haciendo, tomando la responsabilidad por sus manos y no necesariamente reaccionando porque el mercado reacciona, entonces como el mercado reacciona, entonces yo tengo que reaccionar. Eso no se vale. Deberíamos de reaccionar por convicción, no por reacción. Entonces, hablando de revitalizar y no de rescatar, porque decíamos que, sí, no porque en el gran área metropolitana no estemos consumiendo ciertas hojas que sí se están consumiendo en otras comunidades, no es que está muerto, al contrario. Y exponer lo obvio en un nuevo contexto, pero con la investigación y el conocimiento que esto lleva. Y recordemos una cosa, el manifiesto está dirigido a los restaurantes, esto está dirigido a los restaurantes.
Está dirigido a los que producen, lo que quiere decir que esto es un mensaje directo y claro a estos restaurantes, de comenzar a manejar, a digerir, a entender este lenguaje, qué significa, y entonces podremos mirar a los restaurantes y decir, ok, ¿qué estamos haciendo en este momento al respecto? Quizá un inventario de más o menos, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde se dirige este concepto? Y cuando hablamos de que no, esto no es un movimiento xenofóbico, y habla otro punto ahí, que preferiremos aquellos productos importados que estén asociados con prácticas sostenibles. ¿Está bien? Decíamos, si un restaurante italiano requiere de hongos porcini, no tenemos hongos porcini en Costa Rica y su receta lo pide, pues entonces si va a importar hongos porcini, bueno, seleccione en su país aquella empresa, ojalá que esté apoyando prácticas responsables, y a la hora de traerlo, dése cuenta que usted está generando una huella de carbono. Entonces, ¿qué está haciendo para compensar esa huella de carbono? Y doña Tania le preguntaba en qué actividades se encuentra ahora. Y me mencionaba que está en parte con Fonafifo, en un proyecto, ¿perdón? En bosques. Y, o sea, doña Tania es una fuente de información que puede dar orientación de cómo compensar, cómo ayudar a compensar esta huella de carbono. Vamos a ver, no, que eso es muy caro, ¿cómo es eso? Bueno, por el otro lado, que no tiene que ver con esto, pero tal vez sí con lo cotidiano, y conversábamos con la señora de Mar Azul, si los restaurantes tenemos que ser más rentables, más productivos, también tenemos que revisar las prácticas de operación y las prácticas del negocio en sí. Olvidémonos de gastronomía, del negocio en sí. ¿Y qué está sucediendo? Que muchos restaurantes no calculan los costos bien. Comencemos con el negocio. Si tenemos que ser sostenibles, tenemos que aplicar la técnica. Entonces, las pruebas de rendimiento en las recetas no están bien calculadas. Le hacemos pruebas de rendimiento a las proteínas, pero no le hacemos pruebas de rendimiento a la lechuga. O no le hacemos pruebas de rendimientos a una piña. ¿Cuánto perdemos con una piña? ¿Cuánto se va cortando una piña? Y así al chile dulce, al tomate. En fin, pruebas de rendimiento a muchas cosas que implican un 5, un 7, hasta un 10% de ahorro por costos hundidos, por no efectuar. Bueno, claro, como no hice una prueba de rendimiento bien hecha, entonces, ¿cómo puse el precio del plato? ¿Cómo lo puse? Lo puse por la competencia. ¿Cómo tienen el ceviche? A tanto. Entonces no puedo subirlo más que eso. A ver, ¿y quién es mi proveedor? ¿Y cuál es la técnica para cómo estoy comprando el pescado? Bueno, hay toda una historia. ¿Estamos hablando de condiciones iguales o no? La mayoría del tiempo no. Entonces, cuando hablamos de con cuidado, hablamos de no solamente de toda esta cuestión de la terminología que nos trae este movimiento, sino de las prácticas operativas responsables. 3. Promover la generación de conocimiento acerca de las expresiones gastronómicas de las regiones del país. Esto está clarísimo, que evidencian la herencia cultural de los pueblos. Ok. Bueno, pero ¿qué pasa si mi restaurante es un restaurante étnico que no tiene nada que ver con este país? ¿Y por qué yo voy a meter un rice and beans en mi restaurante si no tiene nada que ver? Bueno, hay maneras de hacerlo. Y me consta que, por ejemplo, el caso, y no por echarle aquí ningún tipo de barniz a don Jorge, en Chancay están trabajando y haciendo y mezclando, siendo un restaurante étnico peruano. Nos consta también, por ejemplo, en el caso específico de tintos y blancos, también
Y hay varios restaurantes y ustedes probablemente lo están haciendo en los de ustedes, y hay historias que no conocemos porque están trabajando quizá. Sin embargo, hay formas de casualmente de ayudar a hacer un futuro diferente. ¿De qué manera? De forma didáctica podemos hacerlo. La gente está cada día más buscando más información. En la presentación anterior hablamos de los millennials y hablamos de que en 10 años el 74, solo en Estados Unidos, que representa más del 50% de nuestro mercado turístico, 74% de la economía va a estar, los puestos de trabajo van a estar ocupados por millennials en 10 años. Vean, 10 años se van en nada. Si decían 20 años no es nada, ahora 10 años. Entonces hay manera de intervenir aquí. O sea, es un nuevo camino que decía que requiere de algún tipo de dolor, requiere de enfrentarnos con nosotros mismos, de decir, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún ingrediente? Doña Nora Puillón, que es la dueña del restaurante Nora, que está en Washington, nos decía, vean, si ustedes pueden comenzar con una lechuga, comiencen con una lechuga. Y a raíz de este discurso vamos a tener el extraordinario gusto hoy, para que no se vayan, en la tarde viene don Luis Daniel González, entre las otras respetables personas que vienen a firmar la adhesión al plan el día de hoy. Luis Daniel González es el presidente del Consejo Territorial Peninsular de Nicoya, y donde está Agenda Verde, que es la asociación, o sea, en síntesis, representan a más de 35,000 personas de los cantones de Cóbano, Paquera y Lepanto y Chira. El Consejo Territorial hoy firma una alianza apoyando el plan, y estamos hablando de casualmente este nuevo camino, estamos hablando de sumarse. Y dentro de los proyectos está un levantamiento de la oferta para hacer una red alimentaria y cómo unir a los productores de productos orgánicos directamente, cuando hablábamos de precio justo, directamente y no tenemos nada contra los distribuidores de productos, han hecho un grandísimo trabajo. Y en algunos casos están haciendo un gran trabajo. Sin embargo, deben de entender también que la realidad es esa. Hay un acercamiento y va a haber un acercamiento entre el productor y el consumidor. Tenemos mucho ruido en el mundo digitalizado. Y cuando hablábamos de los millennials, tenemos que entender cómo funcionan y de que esto es exponencial, de que esto es brutal. Lo que está pasando es extraordinariamente brutal. Y ¿saben una cosa que es doloroso? Es que los dueños de los restaurantes no son capaces de reaccionar con la rapidez con la que el mercado está cambiando. Y no son capaces no porque no quieran, sino porque cambiar muchas cosas y poder migrar hacia otros conceptos, desgraciadamente algunos se van a quedar en el camino. Ayer almorcé en un restaurante que es una franquicia, que en Estados Unidos hay varias y es repleto. Y si vemos el sistema y si vemos lo que ofrecen, hablando de cocina tradicional y de productos nativos y todo esto, o sea, su concepto es su concepto. Y es tan exitoso
porque ofrece variedad, ofrece versatilidad a la hora de hacer las escogencias, ofrece agilidad en el proceso. Existe una participación del consumidor en la toma de decisiones de la elaboración de su propio plato. Entonces, aquí es donde vienen los millennials. Y estaba repleto. Tengan la seguridad que este concepto, que va a abrir 3 o 4 más, porque ya hablé con los propietarios y van a tener mucho éxito, no están en crisis. Su opinión no es de crisis, su visión del mercado no es de crisis. Sin embargo, hay otros que se han quedado quizá un poco rezagados en su sistema. Entonces son tierras nuevas, es un nuevo camino. ¿Está bien? Es válido. COSI. Y ustedes observan quiénes están, observaba casualmente a una muchacha con su papá. ¿Ok? En fin, las sopitas, hay 13, o sea, y los precios, por un precio relativamente muy cómodo, hay una experiencia rápida, variada. Su concepto de trabajar con artesanos, de ellos mismos se denominan artesanos. Sí, es un concepto ganador. Y vienen otros, porque esto no ha comenzado todavía. O sea, Costa Rica es un sitio muy, muy apetecido como prueba, inclusive como entrada para diferentes marcas a Centroamérica y al área, gente que no ha venido aquí. O sea, si ustedes observan las 20 empresas más exitosas en Estados Unidos de comida, hay una que se llama Panera. Búsquenla para que vean. Tiene un concepto similar a COSI. Si ellos se dan cuenta que COSI está aquí, van a decir, ups. Y vienen con capital, músculo financiero, capacidad para poder esperar un poquito más. ¿Y qué sucede con los conceptos locales? Comienzan a ser desplazados por una cuestión de producto, por una cuestión de oferta, por una cuestión de facilidad, por un montón de atributos que el cliente hoy está buscando. Entonces, la parte de mejorar y la parte de invertir, bien decía don Jorge, ¿cuánto invertimos en capacitación nosotros en nuestros restaurantes? Perdónenme, señoras y señores, ni siquiera está en el presupuesto. Es como de la caja chica y es un sufrimiento sacar plata para capacitar a personas. Ahora hablaba con una pareja de personas que están aquí, están presentes y están interesados en un curso de costos que no son comercial, pero vale también. La semana que viene tenemos un curso de control de costos. Entonces decía, bueno, ¿qué pasa si ustedes van a nuestra zona? Y le dije, miren, y no voy a decir la zona, doña Patricia, no me pregunte cuál es la zona, ¿ok? Decía, no, ¿sabe qué? Le digo, nosotros como empresa decidimos no volver ahí. Digo, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué? Digo, bueno, porque resulta que los empresarios son más agarrados que un mono en ventolero. Y no vamos a separar fechas para después ir y encontrarnos con que llegan 5 personas. En fin. 4, impulsar la construcción colectiva, y aquí dice colectiva, lo estamos haciendo, de una gastronomía permeada por las tradiciones alimentarias e influenciada por la innovación. Esta tarde tenemos un foro y les voy a avanzar que en este foro decidimos invitar a personas, o se decidió, don Alejandro y don Jorge, y de este foro, la idea es producir esta discusión a la cual en Costa Rica, porque le tenemos un miedo al conflicto, generemos. O sea, sacarnos estos diablillos que tenemos adentro, y en este proceso donde tenemos que tomar decisiones lo más rápido posible, pero con convicción y con información, entonces vienen 2 personas que representan a una cocina que se está dando en Costa Rica. Una es Almercat,
que es Popo González, y la otra es un restaurante que se llama El Punto, que es un muchacho mexicano con otro venezolano, y que están presentando una cocina con elementos locales, una cocina de innovación. Entonces la idea es, está don Edgar Álvarez también, que me parece que acaba de llegar. Hace ratito, bueno, perdón, hasta ahora te veo. Okay. En fin, y otra cosa del uso de técnicas culinarias. Quizá, doña Patricia, aquí me quedó una duda en la disertación con respecto a las técnicas, por ejemplo, francesas o etcétera, etcétera. O sea, de las técnicas culinarias que deberíamos de ver si son las técnicas que queremos para la cocina tradicional costarricense. No. Por eso. Sí, pero digo, es... el nombre da totalmente de acuerdo. Absolutamente. Ok, entonces es la interpretación de la técnica. Utilizando palabras, estamos completamente de acuerdo. Ok, ahora, hay técnicas, recordemos que la cocina francesa, nos guste o no nos guste, tiene una escuela y una formación y tuvo o sea, definió esas técnicas. Igual quizá en la mecánica pueden haber, no sé, piezas que las inventó un señor de apellido Steven, entonces la pieza se llama Steven. Y entonces si hacemos mecánica en Costa Rica, pues tenemos que referirnos a la pieza como Steven. Sin embargo, sí hablamos, estamos completamente de acuerdo y de hecho en el Club de la Gastronomía hemos hecho 3 también laboratorios, y de hecho tenemos uno con hojas al final de este mes, creo que sí, la semana entrante, el 27, 28, el 28, lo que sí a la hora de la interpretación es, evitamos la utilización de términos, más bien queremos traducir el término para que se entienda qué significa y no tener que explicarlo, ¿verdad? Es como de tener, voy a avanzar, que ya me dieron el tiempo. Cuando hablamos de construcción colectiva, permeada en las tradiciones, influenciada por la innovación y el uso de diferentes técnicas, es lo que acabamos de mencionar. Promover una gastronomía costarricense que sea sostenible. Y bueno, la palabra sostenibilidad, que tiene que ver con todo esto, hablamos de producción, desde la producción hasta la comercialización y el servicio. Y digo, la palabra sostenibilidad hay mucho estudio que hacer al respecto. Es algo que quizá tenemos que hacer cada uno por nuestra cuenta. Pero sostenibilidad es prácticamente todo. De hecho, cuando hablábamos de gastronomía costarricense sostenible y saludable, que doña Patricia nos ayudó con el término, la palabra, lo saludable está dentro de lo sostenible. Sin embargo, lo queríamos sacar para hacerlo más notorio y llamar la atención también a todos estos otros restaurantes que están, y lo que hablamos del señor del Ministerio de Agricultura y de Salud. Apoyar la conservación de especies de la biodiversidad silvestre y cultivada. Aquí hablamos también, y más adelante creo que se menciona con más detalle, y su uso sostenible, y estamos hablando de la parte de peces y la parte de otro tipo de animales. El número 7, ¿verdad? Favorecer productos derivados de prácticas productivas, aquí está, acuícolas y pesqueras sostenibles que contribuyan con el mantenimiento de los ciclos ecológicos. Esa era para no quedarnos solamente con las plantas, porque al final de la historia
La gastronomía es todo. Y esto fue un aporte muy conciso y muy intenso del Ministerio de Agricultura en las discusiones estas que se dieron. Fue más bien una puntuación, vean, no se olviden ustedes, no solamente son las plantas nativas. Ahí están, sí. Lo 8 es, hablando a la meta de Costa Rica de carbono neutralidad, en todas las fases de la cadena de producción. De aquí tiene que verse el contacto con nuestros proveedores, ver qué están haciendo, quiénes son. Bueno, aquí había un término de sostenibilidad, el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de cubrir sus necesidades, y esto viene de la ONU. Y estudiando el tema me di cuenta que el término de sostenibilidad se trae por primera vez más o menos en el año de 1700 algo, donde un señor de Noruega comenzó a darse cuenta que si cortaban los bosques todos de un solo, no iban a crecer más, no iban a haber más bosques. Entonces dijo, dejemos un poquito de bosques para no cortarlos todos. Hay otros temas acá. Lo que quiero decir con esto nada más es que el tema de sostenibilidad abarca todo, y desde el punto de vista de la gastronomía nosotros tenemos que ser muy claros de qué es lo que significa. Y recordemos que estamos hablándole a los restaurantes. Había otra aquí que decía la capacidad de resistir, aguantar, permanecer. La sostenibilidad es una actitud que empieza por uno mismo. Entonces, con respecto a la carbono neutralidad, ¿cómo estamos en los restaurantes? ¿Qué estamos haciendo en los restaurantes? ¿Qué podemos rescatar positivamente? ¿Y qué es lo que hay que hacer para mejorar? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y cuál es la realidad en la que estamos? ¿Somos capaces y en cuánto tiempo como gerentes, propietarios? Porque la verdad es que los millennials van a estar mucho más enfocados a aquellos sitios que estén cumpliendo con prácticas responsables y que puedan hablar de ellas. Favorecer la adquisición de alimentos locales, regionales o nacionales, originados en la producción familiar, orgánica y sostenible, reconociendo los principios de comercio justo. En fin, de esto hemos conversado. ¿Y qué es justo? Entender el concepto de precio justo, y doña Tania mencionó la intermediación que provoca el encarecimiento del producto, y al final lo podemos conseguir mucho más barato si tuviéramos acceso a ello. Y habíamos mencionado esto, que en caso de los productos que se deban importar, pues preferir los que demuestren procesos de producción amigable. Sinceramente a mí me hubiera gustado ser más drástico en esto, y me tuvieron que detener ese día, ¿okay? Pero debemos de entender que vivimos en una sociedad donde debemos ser inclusivos, y hay que darle tiempo a la economía también para que pueda acomodarse. Ofrecer comidas y bebidas con un mayor valor nutricional que favorezcan la prevención de la obesidad y de las enfermedades. No voy a entrar en esto que ya doña Patricia mencionó y doña Tania también, y lo hemos mencionado a lo largo de las actividades que hemos realizado. Pero aquí tiene que ver la forma de preparación. Claro, si un sitio lo que hace es pollo frito, y su éxito y la plata de la familia viene de la preparación del pollo frito, que lo tiene en una esquina y es famosísimo, ¿verdad? Y la gente consume pollo frito como locos, como en el caso de la receta inglesa, los fish and chips, que es fritura, papas fritas con pescado rebozado, con limón, o vinagre, perdón, y también limón, y les encanta. Pero bueno, aquí viene también la parte de la educación. De hecho, el Ministerio de Educación nos falta que se sume al plan. Es un punto importante.
tenemos que integrarlos al plan, porque hablábamos inclusive con la compañera que decía de las escuelas. Estimular la creatividad en el uso de preparación de presentación de alimentos y bebidas. La presentación, de nuevo, estos son, hablábamos de guías, de orientación a los restaurantes. O sea, innovación con identidad. Formación, capacitación y desarrollo personal y profesional de recursos humanos asociado con la operación de la empresa. Este es otro punto gravísimo en nuestros restaurantes y tiene que ver mucho con el tipo de empresa. Como son empresas muchas veces familiares, entonces, y pequeñas, entonces el tema, no puede haber una persona que venga con una formación en recursos humanos, menos en psicología, y entonces las dinámicas que se generan en estas empresas son intensísimas. Se distraen mucho en las discusiones familiares y en las discusiones propias del tamaño. Entonces se requiere mucho entender qué significa tener una plataforma de recursos humanos sólida, donde hayan listas de tareas, primero un presupuesto anual, lista de tareas, estándares claves, un programa anual, políticas y procedimientos que estén diferenciados, no grandes tochos, cosas concretas que la gente pueda guiar, pero cómo marcar la cancha y como todos en la organización, por más familiar que sea, establezcamos un compromiso que ese es el camino al éxito. Este es el 14, por el 14 de febrero. Colaborar en generar el cumplimiento de las normativas nacionales, estamos hablando de la ley, no vamos a avanzar en esto. Reconocer y apoyar prácticas de responsabilidad social empresarial en todas las fases de la cadena de suministro. Y finalmente, incorporar al producto gastronómico la información y el conocimiento generados por los actores académicos, técnicos y científicos del país. Las diferentes, el INA, la Universidad de Costa Rica. Hoy tenemos a varias instituciones que van a firmar la adhesión, casualmente, al invitarse a estas entidades a que se sumen al plan. Obviamente comenzamos el encadenamiento, la conversación y terminar con resultados maravillosos como con la Universidad de Costa Rica, que siempre tuvimos cosas en común. Lo que pasa es que teníamos que encontrarnos. Así que, en síntesis, estos son los 16 puntos del manifiesto de la cocina costarricense, del Plan Nacional del Plan Nacional de la Gastronomía, que se resumen de esta forma como guía o inspiración para los restaurantes. Obviamente hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos que comenzar por algo. No sé si tiene alguien alguna consulta, alguna pregunta, alguna... ¿No? Ok, ¿así? Sí. ¿Usted viene de dónde, perdón? Rincón de Sabores, Catering Service. Ajá. Pero toca mucho de lo que yo estoy viviendo en este momento y que es pegar contra pared. Por mi situación de salud y porque, como dijo usted, no es un comercial, pero Cacore se ha dedicado desde el año pasado a enamorarme de la gastronomía costarricense, saludable y sostenible. He ido haciendo muchos cambios en mi servicio y he tenido que pegar contra pared. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero ofrecer cosas más tradicionales, más saludables, pero a los clientes no les interesa eso. Ese es mi problema. Ok. Es inevitable entender que estamos viviendo un momento histórico. Estamos haciendo la historia, todos nosotros aquí. Al estar aquí hoy, entonces hay un traslape
Estamos enfrentándonos a costumbres, a patrones del gusto y también, entonces, tenemos que mejorar nuestra capacidad operativa para poder reducir nuestros costos de operación lo máximo posible y poder trasladarle de una manera, quizá no con la rapidez que quisiéramos, al cliente beneficios para poder ofrecer precios inclusive más bajos, porque algún porcentaje de nuestro segmento está orientado al precio. Hay dos ejemplos que quiero poner. Bueno, mi catering service es un poco más corporativo, no trabaja eventos sociales, sino estoy más dedicada a atender eventos corporativos. Entonces, como hablábamos ahora, hace un ratito con Mario Alberto, decíamos de que la culpa no la tiene tal vez la persona que me contrata, ¿verdad? Yo le ofrezco jugo 100% natural y me dice, no me lo puedo hacer de pulpa para que me salga más barato. O por ejemplo, en el menú hice cierto cambio en el flan de queso y pegaba contra la pared. Cuando lo cambié y le puse, que era lo que comentaba doña Patricia, flan napolitano, fue una bomba, porque era napolitano. Entonces, es una ironía, ¿verdad? Pero es la verdad. Y es lo cotidiano, es lo que me pasa. Entonces yo quiero ofrecer otra cosa. Hasta cierto punto, hasta comento de que es más saludable y es un proceso que vivo día a día con mi salud. Y trato de rescatar muchas cosas y pego por eso, porque tal vez el cliente final mío sí lo va a aceptar. Pero la persona de la empresa que me contrata me dice, no, es que usted no tiene lasaña, usted no tiene esto, usted no tiene, o sea, no tiene como la comida normal de los catering. ¿Por qué no? Porque tal vez yo hago la ensalada de yuca con piña que nos enseñaron la vez pasada, el año pasado ustedes. O sea, he ido cambiando y eso ha sido un golpe, como dice usted, económico, es una transición, es todo. Que he recibido mucho apoyo de parte de ustedes, es excelente, pero cuesta. Perdón, antes de pasarle la palabra a doña Tania, nada más quiero agregarle algo. La gente quiere información. Muchas veces nosotros debemos de traducir, ayudar a que interpreten en la vía correcta. Y estamos hablando de elementos didácticos. Hay una forma de mandar el mensaje, pero inevitablemente sí es un reto. Yo quisiera decirle a don Jorge Gamboa que comencemos haciendo una locura. Bueno, se la propongo a él, y es que, a ver, nuestras instituciones tienen mucha demanda de este tipo de servicios. Contratamos catering para actividades, ¿verdad? Pero a veces lo que piensan los de arriba no les llega a quienes tienen que hacer la contratación, ¿verdad? Eso es así. Y entonces, don Jorge, a mí se me ocurre que por qué el ministerio se ha dado tantos buenos ejemplos de que se apunta con esto. Tenemos 13 instituciones en el sector agropecuario. Qué bonito sería que de verdad nuestro propósito pueda verse reflejado en que esas contrataciones procuren buscar estos objetivos. Por ejemplo, cuando yo estuve por ahí, de mi despacho, porque en realidad no pudimos sistematizarlo a todo lado, yo decía, bueno, si es en la mañana, obviamente un catering tiene que tener una fruta, tenemos que bajar los carbohidratos, tenemos que presentar cosas diferentes. Pero eso es lo que yo les decía de trabajar desde cada una de nuestras trincheras. Son esos pequeños detalles los que van a hacer la diferencia. Y don Jorge, usted puede ayudar a un montón de gente, de verdad. Llévese el compromiso para que nuestras instituciones, en esos servicios que contrata, pueda inducir y apoyar esta iniciativa. Me parece que no es nada difícil. Vamos a darle la respuesta y después vamos allá. Compromiso adquirido, Tania y compañeros. Y voy a contar la experiencia un poquito así rápido.
Tengo 8 meses de estar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en realidad. Y nota curiosa en relación a las compras y servicios de catering de las instituciones públicas. Resulta que todo el mundo debe estar inscrito en el Ministerio de Hacienda en Comprarred. ¿Ve? Pero vea qué curioso, y no es curioso, yo le llamo estupidez, sentido común. Resulta que se celebró, vamos a decirlo así, una actividad del frijol allá en Guatuso, Upala, por esa zona. Llegaron cerca de, no sé, 700,000 personas. Hay que darles un almuerzo. Entonces se contrata, se tiene que salir al concurso y licitación pública y así, y eso pasa en todo el país, grandes actividades o pequeñas actividades. Entonces sale a concurso y resulta que solo pueden participar las que están inscritas en Comprarred, nada más, uno. Pongan atención. Entonces resulta que la licitación la gana un catering service de San José. Voy a poner ese ejemplo. Lo vivimos hace poquito en Cacao para 25 personas. Cuando llego a almorzar aquel arroz con pollo, que es muy rico, me sorprendo de ver a las personas de catering service que subieron con un carro en una finca, etcétera, y son de la localidad, ya corredores, por cierto, fue la actividad. Y pero resulta que ellos no fueron contratados, sino que los subcontrató, vamos a decirlo, el que ganó o el que está registrado. Y el que está registrado cobró 3 millones de pesos. Pongan atención, cada platillo salió casi a más de 5,000, 7,000 pesos. Le hicimos números ahí entre varios. Y resulta que el catering service del pueblo, de la comunidad, cobró, póngale, no cobró 1 millón de pesos, para ponerlo caro. Son cosas que tenemos que resolverlo institucionalmente, ¿ve? Y yo estoy de acuerdo, los requisitos para inscribirse o meterse en Comprarred es para las pequeñas, yo le llamo, bueno, como le llaman ahora MIPYMES, es complicadísimo con la serie de requisitos que están ahí. Pero Tania, sí, yo asumo ese compromiso, ese reto, para ver de qué manera, y tenemos que sentarnos con el Ministerio de Hacienda para resolver este tema, que es una forma de reactivar la economía de este país. Muchísimas gracias. No. Muchas gracias, muchas gracias. Don Euclides, usted toma nota porque usted se ha convertido como en el auditor aquí, ¿verdad? Don Euclides, y lo menciono de nuevo, en un evento que hicimos hace un año, dijo, bueno, que esto no se quede en hablada, y es que lo mencioné el otro día, pero no estabas, entonces estás aquí hoy presente, entonces, por acá. Sí, lo que quería mencionar más o menos y lo que la compañera topó con pared. Nosotros topamos con pared todos los días, todos. Yo no sé si aquí habrá alguien que no. Pero a mí me parece muy importante algo que usted dijo y que nosotros veníamos comentando desde hace un rato, que es que nuestra empresa está en la Universidad de Costa Rica, entre otras, y nos topamos con los millenniums todos los días. Y esta gente, lo que nos tiene que preocupar y lo que le tiene que preocupar a su catering hoy, no es con lo que está topando con pared hoy, es con lo que se va a topar con pared mañana. Y esos son los jóvenes que hoy nosotros tenemos de clientes. Y esos jóvenes son los jóvenes que piden participar, son los jóvenes que te preguntan absolutamente todo, que cuestionan todo lo que les das. Esos son a los que usted debe dirigir su catering mañana. Y hoy debe estarse preparando para ellos, no para los que usted le está dando hoy. Obviamente esos son los que le van a dar de comer hoy. Pero mañana estos jóvenes son los que van a dirigir nuestro país y son los que nos van a pedir que les demos de comer en los restaurantes, son los turistas nacionales o internacionales que vamos a tener. Y son estos a los que tenemos que en este momento empezar a prepararnos para mañana. Es solamente ese detalle. ¿Cuál es su nombre? Eduardo Pérez. Don Eduardo, muchas gracias. Creo que por acá había uno y creo que ya me han pasado el 0 como 3 veces.
Y con eso vamos al almuerzo. Bien merecido. Buenas tardes ya. Mi nombre es Gabriela Montero, soy nutricionista de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Nutrición. Y bueno, ha habido un compromiso y un enamoramiento, yo creo que también de la Escuela de Nutrición con el plan. Pero lo que me preocupa también es que casi con el dicho de que en este país todos somos entrenadores de fútbol, ¿verdad? Técnicos. En este país todo el mundo también se cree nutricionista. Todo el mundo te da recomendaciones, todo el mundo te habla de la dieta tal, ¿okay? Pero no todo el mundo tiene el conocimiento técnico, ¿okay? Entonces, y sí siento que este plan involucra las partes, ¿okay? Es un trabajo de equipo, es un trabajo interdisciplinario. Entonces, aquí es donde tenemos que rescatar, si queremos hablar de que es gastronómico, que es sostenible, que es saludable, ¿okay? Entonces ahí tenemos que, va el comercial, incluir el nutricionista, porque es ese profesional que une el alimento y el estado nutricional de la persona. Si queremos rescatar entonces valor nutritivo de estos platillos, ¿okay? Hablar de descriptores nutricionales, cómo lo vamos a promocionar, cuál va a ser la identidad que le queremos o la información que le queremos transmitir al cliente. Ahí estamos nosotros, ¿verdad? Para apoyarlos. Nosotros, la Escuela de Nutrición, tenemos en las prácticas de quinto año ya de licenciatura a los nutricionistas en prácticas en restaurantes y en hoteles. ¿Okay? Y es una práctica que no solamente hay que quitar la imagen de que mandamos a dieta a todo el mundo, o que vamos a andar detrás del chef quitándole la grasa, no, o sea, vamos a trabajar conjuntamente a mejorar procesos también y operaciones. ¿Okay? Usted hablaba de cómo ese control de las operaciones vamos a mejorar la sostenibilidad también de la operación propia del restaurante. Muchas Entonces, gracias. Quedamos a la orden. Muchas gracias, se vale el comercial. Cuando le hablé de salud, entra nutrición, pero también equipos interdisciplinarios donde estén médicos, donde estén, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias y creo que, bueno, es la hora del almuerzo. Gracias.